Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos una vez más a su programa AM/PM, AM 4 de la mañana, PM 10 de la noche. Bueno, a todos los que nos están aquí acompañando en las diferentes emisoras de Colmundo a través de la radio, un saludo muy especial para ustedes. A todos aquellos que se han conectado por internet, de igual manera, nuestra gratitud por estar ahí a través del Facebook, del YouTube, recordándoles a todos que estamos por internet, por Facebook, por YouTube, buscando Colmundo Radio. Ahí están todos nuestros programas. Igualmente en nuestra plataforma digital, que es www.colmundoradio.com.co. Allí también nos encuentran por internet y nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo. Aquí estamos para acompañarles con los consejos, con la teoterapia, con cada uno de estos temas que son tan importantes, son tan necesarios, escuchar lo que viene del corazón de Dios, del manual de la vida, de la palabra de Dios para nosotros. Todos los días será importante, nos va nutriendo, nos va llevando a una alimentación integral necesaria de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo, y dispuestos para dejarnos guiar y dejarnos dirigir por nuestro Padre Celestial, el dueño de nuestra vida, nuestro alfarero, nuestro formador, el que tiene cuidado de nosotros, nuestro Padre Dios, que es nuestro protector y nuestro proveedor. Él provee para nosotros todo lo que nos hace falta. Mis queridos oyentes de AM/PM aquí en Colmundo Radio, les invito para que vamos a nuestra primera sección del programa, Nutrientes para el Alma. En AM/PM, Nutrientes para el Alma. Nutrientes para el alma. Bueno, vamos a nutrirnos, vamos a alimentarnos. Le invito a que tome allí su cuaderno, su libretica de apuntes, su lapicero y tome nota de cada uno de estos pasajes bíblicos que vamos a compartir y bueno, de estas enseñanzas especiales que Dios tiene para nosotros en este tiempo maravilloso. Bueno, comenzamos con el Salmo capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Y hay una parte muy especial y tiene que ver en aquella parte bíblica que nos dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Vamos a hablar de las aguas. Sí, señores, el agua que es tan importante para reverdecer. Ya hemos tocado en esta temática general que hemos estado compartiendo, que se llama el renuevo, el reverdecer, el volver a empezar. También hablamos del restablecer, del restaurar, del reformar, bueno, el cambiar también. Todo esto es renuevo.
renovarnos todos los días, estar dispuestos a cambiar, claro que sí, dejarnos restaurar por el Todopoderoso, por Dios, permitir también el ser reformados. Recordemos que el término reformar también se asocia con la renovación y significa volver a formar, rehacer, modificar algo con el fin de mejorarlo. Cuando se proponen, se proyectan o se ejecutan cambios, deben estar en términos de hacer mejor las cosas, hacer mejoras que implican también la innovación. Todo esto tiene que ver con el renuevo, reformar, no lo olvidemos. Aquello que es reformar se asocia con la renovación, con el volver a formar, con el rehacer, modificar algo, con el fin de mejorarlo. Porque lo que Dios quiere en nosotros es experimentar una mejora continua, proyectarnos, ejecutar esos cambios, hacer mejoras que también tienen que ver con la innovación. Jesucristo nuestro Señor como renuevo, ¿sí? Él es el que realmente nos renueva. Y en términos de la aplicación práctica, pues Él vino a reformar todas las cosas. Jesús vino a hacer una verdadera, única y eterna reforma. Se supera todas las reformas humanas que puedan estar aquí en la tierra. Pues Él vino a reformar todas las cosas porque en Él se cumple todo el plan de Dios. Nuestro cambio debe ser del corazón, nuestra reforma comienza en el corazón y tiene que verse reflejado en nuestra actitud, en nuestra conducta, que cada vez van cambiando. Esto tiene que ver, por supuesto, con el renuevo. El renuevo tiene que ver con restaurar, tiene que ver con reformar, con restablecer, por supuesto, que también es importante este punto, el recuperar, el avivar y, por supuesto, también reiterar y republicar. Con respecto al reiterar y a republicar, bueno, pues esto nos ayuda a explicar cómo funciona la renovación diaria en nosotros como hijos de Dios, fruto de que ya fuimos regenerados y renovados por el Espíritu Santo en la obra redentora de la cruz. En términos del renuevo, mis queridos oyentes, es necesario reiterar lo que ya fue hecho en nuestra vida y volver a publicar, es decir, republicar todos los días aquello que ya se hizo, aquello que ya Dios hizo en nosotros, aquello que ya se cumplió, lo que se le dio el trámite correspondiente, lo que ya fue resuelto y que solo falta es comunicarlo, que ya fuimos hechos nuevos hombres, nuevos hijos del Creador, que ya fuimos hechos libres. Y de eso se trata el reiterar, el republicar, el dar testimonio de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nosotros. También podemos hablar del renuevo como dejar como nuevo, dejar algo como nuevo, dejar mi vida todos los días como nueva. La renovación tiene un origen muy especial y está asociado con la acción y con el efecto de renovar que sugiere dejar algo como nuevo. Borrón y cuenta nueva, podríamos también decirlo. El Señor Jesucristo, como el renuevo en nuestra vida, otra vez abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad. Y eso es lo que hoy aquí encontramos en este maravilloso salmo que Dios nos está regalando. El salmo que tiene que ver con el agua. El salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Será como árbol plantado
junto a corrientes de aguas. Y mientras esté el agua, bueno, van a pasar cosas maravillosas en el proceso del renuevo, en el proceso del reverdecer. Y nos dice el texto completo desde el versículo 1, bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor, en la ley de Dios, está su delicia. En su ley, en su palabra, medita de día y de noche. Este es un bienaventurado. Y bueno, el bienaventurado es aquel que es dichoso, que es feliz, que es pleno, que es equilibrado, bueno, que está lleno de la gracia, de la paz, del amor, de toda la bondad de Dios. El bienaventurado es aquel que todo en lo que se propone hacer encuentra el bien. En todo en lo que se proyecta encuentra el bien. En todo le va bien de acuerdo a los propósitos de Dios. Bienaventurado porque puede cumplir a cabalidad el propósito de Dios, porque puede también ser, por supuesto, prosperado, es decir, puede cumplir todas las metas que se ha establecido, que se ha propuesto de acuerdo a los propósitos y a la voluntad de Dios. Pues bien, esa persona bienaventurada pues no está en caminos malos, no busca el mal, por supuesto, no, sino que busca siempre conocer más y más de la palabra de Dios. Es aquel que insiste, persiste y no desiste en vivir, en manejar su vida de acuerdo a lo que está escrito en el manual de la vida. Es aquella persona que vive por fe, según Hebreos 11:1. De la fe, ¿cierto? La certeza de lo que se espera. Aquel que tiene certeza de lo que se espera, que Dios ya le ha dicho en su palabra. Aquello que ya ha leído muchas veces, que lo ha estudiado, que lo ha memorizado, que lo ha guardado en su corazón y que lo va colocando por obra. Aquel que tiene ese estilo de vida fundamentado en lo que Dios dice en su palabra para uno, pues es aquella persona que vive como un bienaventurado y que no está en camino de pecadores y que no está en silla de escarnecedores, que no se sienta allí. No, evita todo aquello que lo puede contaminar, que lo puede afectar, pero por el contrario, dedica todo el tiempo posible, el mayor tiempo posible de su vida, bueno, en deleitarse en la ley de Dios, deleitarse en el conocimiento de la verdad de Dios, deleitarse en el conocimiento de su palabra. Fundamenta su vida en Dios y en su palabra. Confía en Dios y en su palabra. Hebreos 11:1 también nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero sé que viene porque Dios lo ha prometido. Yo tengo fe y tengo obras, practicando su palabra, haciendo las buenas obras de Dios. Y entonces soy un bienaventurado. Pero esa persona bienaventurada, ¿sí? Ese hombre, esa mujer bienaventurada que medita en el mensaje de Dios continuamente y que vive fundamentado allí, pues también es una persona que es como un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. Y esas aguas son las que me dan la vida. Esas aguas son las que me hacen reverdecer. Esas aguas son las que me hacen renovar, vivir y experimentar el renuevo. Y son las aguas vivas que vienen del corazón de Dios. Cada vez que me acerco a Dios, cada vez que escucho su palabra, cada vez que yo la estudio, la leo, la medito, pues ahí me estoy llenando de esas corrientes de aguas que hacen la labor que en un árbol, como aquí lo vemos en este texto del Salmo 1, del 1 al 3, un árbol que va a dar fruto
en su tiempo, al tiempo que corresponde, según el ciclo vegetativo de la planta. Da su fruto en su tiempo, da su cosecha, y lo más hermoso es que sus hojas no se caen. Y si las hojas no se caen, pues siguen elaborando alimento para la planta, siguen elaborando el proceso maravilloso de la fotosíntesis, sigue tomando dióxido de carbono, sigue produciendo oxígeno para todos nosotros y trae prosperidad. Así es nuestra vida. Estaremos dando un fruto en el tiempo, estaremos produciendo vida, oxígeno a nuestro alrededor, y todo lo que nosotros vamos haciendo, pues vemos en ello prosperidad. Vemos en nuestro trabajo, en nuestra acción, esas metas que se cumplen, que agradan a nuestro Padre Dios. El agua entonces está dispuesta, el agua está preparada para actuar en el renuevo, pero el agua está en el corazón de Dios. El agua está en su palabra maravillosa. El agua está en sus enseñanzas diarias para nuestra vida. El agua que hace reverdecer, que hace rebrotar y que hace renovar mi vida. Es la ley de Dios, es la palabra del Señor, es su delicia que está escrita allí para nosotros. Cuando mis ojos, cuando mi corazón, cuando mi vida se llena de su palabra, de su conocimiento, sucede algo maravilloso, sucede algo milagroso en cada uno de nosotros. Las cosas viejas pasan, todo se vuelve nuevo, la fe se aviva, el corazón se llena de esperanza, se llena de más y más fe, y se llena de una gran motivación, de un dominio propio para hacer las cosas de la mejor manera. El agua, el oxígeno, la vida que trae Dios para nosotros, nadie más lo puede hacer. Por eso nos dice el pasaje, es bienaventurado, es feliz, es dichoso, es prosperado, es bendito, ¿cierto? Es sano, es libre, es feliz. Aquel, ¿cierto?, que se deleita en el camino del Señor, que se deleita en el conocimiento de su palabra, que se deleita en tomar de sus aguas, su agua. Por eso siempre daremos un fruto. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esta es la obra que Dios hace en nuestras vidas cuando perseveramos en estar ahí en su búsqueda constante y permanente. Él es el agua que nos hace reverdecer. Y recordemos, si se envejeciere en la tierra la raíz del árbol y su tronco fuere muerto, para que pueda reverdecer necesita percibir del agua. Aunque pasen los años, aunque pase el tiempo, aunque la edad aumente, pero ahí está la raíz. La raíz de nuestra vida es Cristo que está en nuestro corazón. Ahí entonces vamos a percibir de sus manantiales de agua, sus fuentes de agua para reverdecer. Percibimos su agua, ese elemento que siempre estará presente para que exista el crecimiento de un árbol y exista el crecimiento de nuestra vida, para que haya esperanza de renacer, de revivir y de dar renuevos. Sí, mis queridos oyentes, la tierra necesita ser regada, necesita ser enriquecida con agua, aquella que representa el río de Dios. El agua es vital, el agua de su presencia la da de su espíritu, que representa no pocas aguas ni tampoco estancadas. La presencia de Dios es como un afluente. Sí, señores, es una gran corriente, un gran caudal de muchas aguas vivas que pueden llenar la tierra. Es el agua la que reverdece aquello que está seco. Y Jesucristo
Es, mis queridos oyentes, la fuente de agua viva que tanto necesitamos para cumplir en lo que es el reverdecer, el renovarnos todos los días. Y hay muchas referencias en el manual de vida que nos indican los efectos del agua para avivar, para reverdecer y para obtener los resultados de dar renuevos. En Ezequiel capítulo 31, versículo 7, tome nota. En Ezequiel capítulo 19, versículo 10. Vuelvo y lo repito. Los efectos maravillosos del agua para avivar, para reverdecer y para obtener resultados de dar renuevos los encontramos en el libro de Ezequiel capítulo 31, versículo 7 y Ezequiel capítulo 19, versículo 10, para que usted lo pueda leer, estudiar, y disfrutar, como dice aquí el Salmo 1, para que usted y yo nos deleitemos en las palabras que vienen de Dios. La palabra de Dios es muy precisa al hablarnos específicamente del agua de vida y de las aguas vivas que representan su presencia. El Señor es el manantial de agua viva, nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él es el manantial de agua viva. Estamos plantados junto a esas corrientes de aguas vivas. Y el agua también nos recuerda el obrar y el accionar del Espíritu Santo, al cual pues debemos pedirle todos los días que haga su obra en nosotros. El Espíritu Santo viene para reverdecernos y para renovarnos en el día a día. Y el agua, por supuesto, es lo que más se necesita en aquellos momentos de aflicción, en aquellos que pueden estar afligidos y menesterosos, es el agua de Dios. Isaías capítulo 41, versículo 17 nos dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Dios, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Yo les daré aguas a aquellos afligidos y menesterosos. Mis queridos oyentes de AMP, hemos compartido durante todo este tema del renuevo. Hemos hablado de la tierra, hemos compartido todo lo que tiene que ver con la raíz, con el tronco, con las ramas, pero ahora llegó el tiempo especial de hablar de las aguas, de las dulces y maravillosas aguas que tiene Dios para nuestra vida, para seguir obrando, para seguir formando, renovando, transformando nuestra vida en aquel gran árbol que dará grandes cosechas, en aquel hombre, en aquella mujer que está llamado a vivir como un bienaventurado, que sus hojas nunca van a caer, que siempre seguirán ahí pegaditas en el árbol, produciendo mucho alimento y produciendo mucho fruto. Y veremos, claro que sí, la prosperidad de Dios. Y la prosperidad de Dios, recuerde, es el ser bienaventurados, es el ser dichosos, viviendo, disfrutando y ejecutando la voluntad de Dios para nuestra vida, viviendo fundamentado en sus principios y en sus maravillosas palabras. Les invito en este tiempo, mis queridos oyentes de AMPM, para cerrar nuestros ojos. Vamos a dedicar un momento a la oración. Padre, gracias por darnos todos los días tus enseñanzas, porque todo lo que viene de ti, de tu corazón, es lo más importante para nosotros. Síguenos llevando a un renuevo diario. Síguenos, Señor, llevando a una restauración permanente. Sigue sacando de nosotros, Señor, esos rebrotes, esos retoños que ahí están preparados para emerger, para salir. Nuestra vida sigue siendo formada por ti. Nuestra vida anhela seguir percibiendo de tus aguas. Nuestra vida necesita de tus hermosas palabras, de la fuente de vida para nosotros, que es deleitarnos en tu enseñanza diaria, en tu palabra. Es llenarnos y saciarnos de todas las palabras
que salen de la boca, del corazón de nuestro Señor Jesucristo, como Él nos lo ha dicho. Nos ha enviado a su Espíritu para recordarnos todas sus palabras, todos aquellos hechos maravillosos que Él hizo y que sigue haciendo a través de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo, como fuente de agua también, nos recuerde las palabras de nuestro Señor Jesucristo, sus hermosas enseñanzas, para vivirlas, para ponerlas en práctica, sus parábolas, sus bienaventuranzas, todo lo que Él hizo y sigue haciendo en nuestros corazones para vivir su vida, la vida abundante. Estamos preparados para conocer más de tus aguas, para percibirlas, recibirlas y disfrutarlas. Hoy es el día especial para tomar de tu agua, Señor, y tener la vida que tú quieres para nosotros. Te damos gracias y oramos, Papá Dios, en el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos aquí en AMPM, en Colmundo, la radio que te acerca, y les invito para prepararnos. Ya viene nuestra sección Manejando tu Vida con Yolanda Salazar. En AMPM, Manejando tu Vida. Y en AMPM, queridos oyentes, en Manejando tu Vida, mi vida y nuestras vidas, qué maravilloso es para cada uno de nosotros, una vez más, queridos oyentes, poder compartir. Y compartir tiempos especiales, tiempos de amor, tiempos de bondad, tiempos en familia. Pero sobre todo, queridos oyentes, tiempos con Dios. Esos tiempos maravillosos que nos recuerdan a cada uno de nosotros que son los tiempos que nos permiten tener alivio, descanso, paz y reposo. Y sobre todo recordar, queridos oyentes, para todos nosotros que la palabra de Dios, su paz, siempre va a constituir para todos nosotros, queridos oyentes, medicina para nuestros huesos. Así es, y el único que puede vendar las heridas y que puede sanar el corazón es nuestro buen Dios. Por supuesto que sí, queridos oyentes. Por eso en AMPM, en Manejando tu Vida, mi vida y nuestras vidas, cada uno de nosotros, queridos oyentes, tenemos la oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de su gracia y poder hablar con nuestro buen Dios acerca de nuestros desafíos, de nuestros sueños y de nuestros anhelos, enviando quizás una rosita, enviando un muñequito, enviando algo especial para esa persona que usted tanto quiere, a un hijo, a un padre, queridos oyentes, a cada uno de nosotros. Por eso, si algo nos enseña a ustedes y a mí, el manual de vida es a vivir en paz y a vivir con paz, queridos oyentes. Así es. Por eso no podemos olvidar que todos nosotros llevamos dentro pues el deseo de grandes cosas. Llevamos el deseo de sueños por cumplir, de anhelos por realizar y sobre todo siempre estamos deseando pues ir de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Y fuimos creados precisamente, queridos oyentes, para la excelencia. Y este desafío pues hace parte de nuestra esencia, pues no podemos olvidar que este desafío viene de Dios. Y es Dios quien proyecta en cada uno de nosotros su esencia, sí señores, y proyecta en cada uno de nosotros su grandeza y su excelencia. Pero queridos oyentes, muchas veces ustedes y yo podemos estar experimentando o puede suceder quizás que el peso de las experiencias difíciles, el peso de los fracasos vividos y aún el peso de las expectativas y aún de aquellos momentos de frustración o de decepción que hemos experimentado en nuestros días o en nuestras vidas, pues comiencen a generar un peso bajo el cual nuestros sueños van quedando aplastados. Entonces es necesario, queridos oyentes de AMPM, recuperar nuestros sueños, sí, y debemos estar convencidos y convencidas de las promesas que el Señor nos dejó
y que en Él, ustedes y yo, lograríamos aún cosas mayores. Pero para ello es necesario recordar el camino de la excelencia y la perfección que están determinados en la palabra para cada uno de nosotros. Por eso no podemos olvidar, queridos oyentes, lo que nos enseña el Salmo 101, versículo 6, cuando nos recuerda que el camino de la perfección pues es Cristo, porque en Él ustedes y yo ya fuimos hechos perfectos, sí, desde el comienzo en el que ustedes y yo recibimos a Cristo en el corazón, empezamos a recorrer el camino hacia la perfección, viviendo, por supuesto, en la fe, apropiándonos en nuestro peregrinaje en la tierra y perfeccionándonos cada día en Él, porque es Él el que pule, es Él el que moldea y es Él el que modela cada corazón. Desde el Antiguo Testamento, queridos oyentes, la ley demanda al ser humano ser perfecto delante de Dios. De hecho, Deuteronomio, capítulo 18, en el versículo 13, el manual de vida nos enseña: perfecto serás delante del Señor tu Dios. Sí, queridos oyentes, porque el único que cumplió la demanda total de perfección fue Cristo, y lo hizo para perfeccionarnos a cada uno de nosotros, pues solo una vida de comunión continua y una vida permanente con Él nos habilita, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, pues solo Él nos habilita para caminar con Él y hacerlo, queridos oyentes, sí señores, es ir hacia Él en un camino que solamente Dios tiene para ustedes y para mí, y que nos recuerda que Él es el camino, que Él es la verdad y Él es nuestra vida. Por eso, queridos oyentes, Jesús nos ha llamado a ustedes y a mí a dejarnos ceñir por su Santo Espíritu. Sí, Él nos ha llamado para que experimentemos el poder con el que contamos para que nuestro camino sea perfecto y sea precisamente el camino de cada uno de nosotros, un camino consagrado. En el Salmo 18, versículo 32, nos enseña algo muy especial, y es que en ese camino un hombre y una mujer consagrado siempre va a tener confianza plena en Dios, y es por eso que aún en medio del camino aprende a asumir riesgos, pero con decisiones de fe y con los ojos puestos en la esperanza. Sí, señores, un hombre y una mujer, como dice el Salmo 18:32, consagrados, no se va a atemorizar por las dificultades, porque recordemos que las dificultades son propias de la vida. Las dificultades nos desafían, las dificultades hacen que ustedes y yo crezcamos en la fe y en la esperanza. Sin dificultades, queridos oyentes, pues nuestra vida sería una vida pasiva, una vida llena de monotonía, pero aún las dificultades desarrollan en nosotros la fe y la esperanza, desarrollan en nosotros creatividad, nos ayudan a desarrollar aún la resolución de esas mismas dificultades, de los problemas y de los conflictos. Entonces, queridos oyentes, un hombre y una mujer que están encaminados por Dios, que se dejan guiar por el camino, pues son hombres y mujeres que no se atemorizan por las dificultades, son hombres y mujeres que no refutan en su recorrido. ¿Y saben por qué? Porque saben que se van a encontrar con cosas que los van a llevar hacia el camino de la excelencia, y aunque hayan cosas en el camino que incomoden, pues están tranquilos. No pierden el control por cosas sencillas, sino por el contrario, siguen adelante porque tienen claro su objetivo. Así que, queridos oyentes, un hombre y una mujer que saben que están en medio del camino de la verdad y de la vida, no discute y tampoco se va a detener dando argumentos para justificar por qué no avanza.
sino por el contrario, va a dejar su comodidad y va a decidir seguir en medio del camino buscando a Dios con toda su mente y con todo su corazón. Queridos oyentes, en el camino de la perfección, un hombre y una mujer consagrados se convierte en una mujer fuerte, en un hombre fuerte, ojo, que no deja de luchar. Los caminos, queridos oyentes, no se detienen ni ellos se mueven. Nos movemos nosotros en el camino. El camino siempre va a estar ahí. Por ejemplo, el camino de aquí a Manizales siempre será el mismo. ¿Qué hace la diferencia? Que yo entre en el camino y avance en él, porque el camino siempre va a estar ahí. Pero ¿quién se detiene? Usted y yo. ¿Y quién toma la decisión de avanzar por ese camino? Pues ustedes y yo. Entonces no culpe al camino. Asumamos la responsabilidad que tenemos de avanzar en ese camino y no deje de luchar. No se dé por vencido en medio del camino y sea un hombre o una mujer tranquilo, un hombre y una mujer, bueno, que sabe con tranquilidad pues lo que tiene que hacer, queridos oyentes. A veces en medio de nuestra vida nos llenamos, nos ofuscamos aún sin necesidad, sí, y nos ofuscamos sin necesidad porque cuando la mente se turba, el corazón no puede pensar bien y no hay calma en medio de él. Y cuando no hay calma, no encontramos las soluciones. Por eso, queridos oyentes, pues cada uno de nosotros debemos recordar aquello que nos enseña la palabra de Dios, ¿sí? Y por eso siempre hay personas a las que podemos acudir para que nos ayuden. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos un asistente de calidad que nos puede ayudar a resolver los conflictos. Por ejemplo, cuando tenemos reuniones y no hallamos el link, entonces eso nos llena de desespero, nos llena de tantas cosas cuando tenemos un camino. Y por ejemplo, ese camino pues puede ser, en nuestro caso, por ejemplo, Heidi, que casi siempre es la encargadita de enviarnos, de ayudarnos con los links, con todas esas cosas, queridos oyentes. Así que, bueno, qué maravilloso es que ustedes y yo podamos encontrar el camino a la paz, sí, señores, para poder conectarnos con nuestro buen Dios. Sí, señores. Entonces, para cada uno de nosotros es un tiempo especial, es un tiempo maravilloso, es un tiempo de verdad, es un tiempo en el que podemos disfrutar cada mañana al despertar, ¿sí? Por eso vuelva a mandar la rosita, vuelva a mandar el muñeco, vuelva a mandar el emoji, donde quizás en medio del camino hay hombres y mujeres que han perdido el camino y que han perdido el deseo de vivir, que han perdido el camino hacia la excelencia, que han perdido el camino hacia la bondad, que han perdido el camino de la paz, queridos oyentes. Así que, bueno, ustedes y yo estamos aquí, sí, dispuestos para Él y dispuestos con Él. Por eso le voy a pedir a Juan Carlos, al departamento de cafetería, si me hace un favor y me acompaña aquí trayéndome una tacita de café, porque aún esa tacita de café es una ayuda para mí. Así que, bueno, aquí está mi cafecito, mi tacita de café, mi tacita de té, queridos oyentes. Y sí, cada uno de nosotros necesitamos, por supuesto, que ustedes y yo podamos disfrutar cada mañana al despertar. ¿Y de qué vamos a disfrutar? Vamos a disfrutar del camino, como aquellos hombres del camino de Emaús, que mientras iban tristes, mientras se lamentaban la pérdida, no se dieron cuenta que Jesús estaba en medio del camino y que empezó a hablar con ellos. Y hablando con ellos les trajo paz. Y aún dice el manual de vida que sus corazones saltaban de alegría. Pero cuando se dieron cuenta
Jesús ya no estaba en el camino y ellos mismos se cuestionan. ¿Y qué se estaban cuestionando? Que Jesús estaba con ellos y ellos no se dieron cuenta. Queridos oyentes, muchas veces nos sucede eso en el camino. Nos sentimos tan perdidos que no nos damos cuenta que Jesús está con nosotros, que nuestro buen Dios nos está acompañando, que Él está guiando nuestros pasos. Y en esa guía, queridos oyentes, pues Él es la vara y el cayado. En esa guía, Él nos lleva en medio del camino a lugares de delicados pastos y nos hace descansar. No nos damos cuenta que Él es el que guía cada uno de nuestros pasos y nos hace aún acercarnos a beber de los torrentes de agua de vida. La oveja, queridos oyentes, recordemos, necesita ser encaminada y necesita ser llevada por el camino de la excelencia, porque si no, la ovejita que es torpe se puede desviar del camino, se puede perder. De hecho, la ovejita desviada del camino puede rodarse, de hecho, y puede sufrir daños físicos en su vida. Por eso, en medio del camino, en medio del pastoreo, el pastor siempre lleva una vara y un cayado. La vara guía a la ovejita con pequeños golpes, le va mostrando el camino, y el cayado pues la hace volver al camino cuando ésta se desvía. Así que, queridos oyentes, dejemos que todos los días de nuestra vida nuestro buen Dios nos encamine y ustedes y yo podamos vivir como Él mismo nos enseña, sabiendo que Él es el camino, sabiendo que Él es la verdad y sabiendo que Él es nuestra vida, queridos oyentes. Y en esa vida, ustedes y yo podemos vivir espléndidamente. En esa vida, queridos oyentes, ustedes y yo nos vamos a encontrar con Dios. Sí, señores. Y en ese encontrarnos con Dios todos los días de nuestra vida, vamos a experimentar todo el bien de Dios. Sí, y experimentando el bien de Dios, pues ustedes y yo vamos a hacernos bien y vamos a disfrutar de todo su bien, queridos oyentes. Por eso, nuestro llamado, nuestra invitación hoy, aquí en AMPM, en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, es a permanecer en ese camino, en el camino que solo Él trae para ustedes y para mí todo su bien, que trae toda su paz y que nos trae todo el bienestar en la vida de cada uno de nosotros. Y ese bienestar, queridos oyentes, va a hacer que nos podamos conducir por una vida de paz, por una vida de bien y por una vida, queridos oyentes, de bondad. Esa es la vida entonces que vale la pena vivir. Que no sea un camino solitario, que no sea el camino, queridos oyentes, en donde experimentamos soledad y tristeza. Que no sea el camino donde se pierde la fuerza, sino que sea el camino donde ustedes y yo, queridos oyentes, transformamos nuestra vida y por ende podemos transformar todo nuestro entorno. Así que, queridos oyentes, hoy que el Señor esté en la vida de cada uno de nosotros y como dice su palabra, que Dios esté con cada uno de nosotros, que Dios nos dé su bondad, que Dios nos dé su amor, que Dios nos dé a cada uno de nosotros lo que necesitamos y todo el bien de Dios esté con ustedes y conmigo. Por eso les invito entonces a que finalicemos este tiempo en oración y le pidamos a Dios que Él sea el camino de paz, el camino de la serenidad, el camino de la tranquilidad, porque su camino también es el camino de otro. Y aun cuando usted en su camino también se desajusta, perjudica a otros, hace que su caminar seguramente en medio del desespero también sea el caminar del otro. Pidámosle entonces a Dios que nos enseñe a caminar en su paz, que nos enseñe a caminar en bondad, que nos enseñe a caminar guiados por Él, no a caminar como los del camino de Emaús, en medio de la tristeza, en medio del lamento, en medio del quebranto. Ellos caminaban en medio de la zozobra,
cuando tenían una promesa de parte de su Dios, de parte de Jesús, cuando una y otra vez les dijo que Él estaría con ellos, que al tercer día resucitaría. Pero en lugar de que su camino los condujera a la tumba para ver una tumba vacía, iban en medio de un camino llenos de desesperanza, llenos de dolor, llenos de tristeza. Y en el camino seguramente había incertidumbre para ellos, pero ese fue el camino que ellos escogieron. No era el camino que Dios tenía para ellos, pero aún en medio de la misericordia, Jesús se acercó en el camino de ellos, les habló y les preguntó por qué están tristes, por qué iban devastados, por qué iban desolados, por qué iban de esa manera, casi confrontándolos en su camino, porque no era el camino que Dios tenía para ellos. El camino que Jesús les había trazado era el camino de la resurrección, el camino de una nueva vida, el camino de paz. Pero ellos decidieron el camino del desespero, el camino de la angustia. Ellos decidieron el camino de la soledad, porque sabían dónde estaba Jesús y a dónde tenían que ir para verlo resucitado. Pero ellos se conformaron con un camino lleno de dolor, de tristeza. Pero fue en ese camino en el que Jesús los confrontó. La resurrección era real, la promesa se había cumplido. Jesús no estaba en la tumba. Jesús había resucitado y estaba en el camino con ellos para guiarlos, para enseñarles, para consolarlos, para llenarlos de su verdad. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos escogido el camino de la muerte y no el camino de la resurrección, el camino de la angustia y no el camino de la paz? Hemos decidido un camino tortuoso, no un camino en el que Él nos lleve de la mano y nos enseñe y nos haga hombres y mujeres fuertes, hombres y mujeres confiados, hombres y mujeres con todo su bien. Pidámosle entonces al Señor que cada mañana al despertar nos enseñe a permanecer en el camino de la paz, en el camino de la verdad, en el camino de la vida. Que cada mañana al despertar tomemos la decisión de vivir con Él, por Él y para Él. Que podamos tomar la decisión cada mañana al despertar de una vida en que Él nos encamine y no nosotros caminando en medio del desespero, de la angustia, en medio de las desesperanzas que no tienen por qué estar en cada uno de nosotros, cuando realmente Él toma nuestras manos, toma nuestras vidas y nos guía con su vara y nos guía con su callado. Finalmente dice la palabra de Dios que los del camino de Emaús se preguntaron, ¿acaso no era Él? ¿No saltaba nuestro corazón de alegría cuando Él nos hablaba? Queridos oyentes, cuando Jesús está en nuestros caminos, nuestros corazones deben saltar de alegría, nuestros corazones deben conmoverse por Él y no saltar aún al desespero, y no saltar a la angustia, y no saltar a una vida sin control, sino a una vida con Él, a una vida de paz, a una vida de verdad. Digámosle, Señor, que cada mañana al despertar, cuando mi corazón quiera saltar de esa manera, tú, Señor, lo vuelvas a encaminar y lo encamines en la verdad, en la vida, Señor, y lo guardes. Todos nosotros, digámosle al Señor, todos nosotros necesitamos ser encaminados por ti, guiados por ti, enseñados por ti, Señor. Todos nosotros necesitamos del amparo y la fortaleza que vienen de ti. Todos nosotros necesitamos, Señor, que tú nos tomes, oh Dios, y nos enseñes. Y siempre nuestro caminar será en torno a ti. Entonces que nuestro caminar no se paralice, sino por el contrario, que contigo siempre estemos dispuestos a avanzar todos los días de nuestra vida. Por eso, Padre, que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, esté en nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Y que la bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sean nuestra verdadera fortaleza, sean nuestra paz, sean nuestro descanso, sean nuestro sosiego. Y nuestro descanso, nuestra paz y nuestro sosiego también será el descanso y el sosiego para otros. Señor,
Permítenos siempre recordar que tu bendición, oh Dios, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que la bendición pues tuya esté con cada uno de nosotros, hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, qué maravilloso es poder recordar los caminos de amor, los caminos de paz y los caminos de verdad. Por eso, con todo esto en la mente y en el corazón, nos vamos a la siguiente sección de nuestro programa. Vamos a Preparando la Tierra. En AMPM, Preparando la Tierra. Queridos oyentes, y en Preparando la Tierra, hoy más que nunca necesitamos orar. Y necesitamos orar por la paz. No solamente por la paz del mundo. ¿Qué les parece, queridos oyentes, si empezamos a orar por la paz de nuestro propio corazón? Sí, señores, oremos, sí, oremos, queridos oyentes, por la paz, sí, oremos por esa paz que nos enseña la palabra de Dios, sí, por esa paz que empieza primero en nosotros para que haya paz en medio de nuestras familias. Y cuando hay paz en nuestras familias, queridos oyentes, pues hay paz en nuestro territorio. Y cuando hay paz en nuestro territorio, hay paz en el mundo. Queridos oyentes, una oración por la paz puede ser una oración sencilla, pero también puede ser una oración profunda. Y es esa oración, queridos oyentes, en la que todos nosotros estamos en búsqueda, sí, de esa armonía, en búsqueda de perdón y, por supuesto, en busca de reconciliación. Sí, que Dios haga de ustedes y de mí instrumentos de su paz. Pidámosle a Dios que donde haya odio, Dios ponga todo su amor. Y aún usted, querido oyente, que donde haya odio, usted sea un factor de amor. Que donde haya injuria, ustedes y yo seamos un factor de perdón. Que donde haya duda, ustedes y yo seamos factores de fe. Que donde haya desesperación, queridos oyentes, ustedes y yo seamos esperanza. Que donde haya tinieblas, ustedes y yo seamos luz. Que donde haya tristeza, entonces ustedes y yo seamos el factor de alegría. Pidámosle a Dios que esa paz que tanto aclamamos, que tanto pedimos, la paz mundial, pues empiece por la paz interior. Sí, porque todo comienza cuando ustedes y yo reconocemos la necesidad de paz en nuestro propio corazón, la necesidad de paz en nuestra alma, queridos oyentes. Hoy vemos a muchos pidiendo paz mundial, pero sofocados al interior de su corazón. Paz mundial, pero llenos de enojo en su propio corazón. Nada va a suceder en el mundo si primero no empezamos, queridos oyentes, ustedes y yo, por reconocer la necesidad de nuestra paz en nuestro propio corazón y en nuestra mente. Pidámosle a Dios que nos enseñe a ser hombres y mujeres de reconciliación, hombres y mujeres que reconocemos la necesidad de perdonar y de ser perdonados, hombres y mujeres dispuestos a buscar la reconciliación con aquellos con quienes quizás ha tenido o hemos tenido conflictos. Y así, queridos oyentes, cuando la paz empieza en nuestro corazón, podremos pedirle a Dios por la paz del mundo. Señor, y que esa paz que el mundo no nos puede dar, sea la paz que tú nos des. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos oyentes, que Dios les bendiga una vez más, rica y abundantemente. Chao. Bye.